Top 3 casos de asesinos más perturbadores del mundo. El último no te dejará dormir por el odio. El Lucifer de Brasil. Uno de los asesinos más despiadados del mundo es Lucifer, quien ha sido apodado así por ser considerado el preso más peligroso. Ha estado detenido durante 25 años en diversas cárceles de Brasil y se le atribuye el asesinato y desmembramiento de 48 presos. Pero ¿quién es Lucifer? Él es asesino más despiadado del mundo. Ya mató y descuartizó a 48 presos. Ninguna cárcel quiere alojarlo. Es un asesino despiadado que decapita y descuartiza a sus víctimas. Tiene múltiples condenas por un total de 217 años de prisión. Lo consideran el preso más peligroso del mundo y lo apodaron Lucifer. Lleva detenido 25 años en distintas cárceles de Brasil, porque nadie lo quiere entre sus rejas. Desde su primera detención, asesinó y descuartizó a 48 presos. El alcance de la violencia de Marcos Paulo da Silva le valió comparaciones con el prisionero más peligroso de Gran Bretaña, Charles Bronson. El brasileño de 42 años tenía solo 18 cuando fue encarcelado por primera vez por hurto menor en 1995, pero pronto emergió como un asesino despiadado. Se dice que asesinó a 5 presos de una vez en la cárcel de Serra Azul en San Pablo, en 2011, en uno de sus ataques más sangrientos hasta la fecha. Su firma es cortarles la cabeza a sus víctimas y destriparlas después de matarlas. Da Silva probablemente muera tras las rejas, después de acumular múltiples condenas y sentencias por un total de 217 años. Número 2. El maníaco del martillo, Alexander Pichushkin, fue condenado a cadena perpetua por acabar con la vida de 48 personas. Está recluido en la misma cárcel de alta seguridad en el Ártico ruso, en la que falleció en febrero del año pasado el líder opositor Alexei Navalny. Su intención, según los investigadores, era cometer un total de 64 asesinatos, el mismo número que casillas que tiene un tablero de ajedrez, lo que le valió el apodo de el ajedrecista asesino. A pesar de las peticiones de los familiares de las víctimas, el asesino no fue condenado a muerte, ya que Rusia adoptó una moratoria sobre la pena capital en 1996 al ingresar en el Consejo de Europa. Antiguo empleado de un supermercado de 33 años, no se arrepintió de sus crímenes y la justicia rusa dictaminó que tendría que someterse a un tratamiento psiquiátrico forzoso, pese a que estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando cometió los asesinatos. El asesino cometió la mayoría de sus crímenes con la ayuda de un martillo, con el que golpeaba a sus víctimas hasta que éstas dejaban de dar señales de vida y las arrojaba a los pozos de alcantarillado. La mayoría de los cadáveres eran casi imposibles de identificar, ya que los desfiguraba de tantos golpes con el martillo. Si no me hubieran pillado, nunca habría parado. Nunca. Salvaron la vida de muchas personas, declaró el homicida durante el proceso. Actualmente está recluido en la misma cárcel de alta seguridad en el Ártico ruso, en la que falleció en febrero del año pasado el líder opositor ruso Alexei Navalny. El apodo de el ajedrecista asesino no fue casual. Pichushkin tenía como objetivo llenar todas las casillas de un tablero de ajedrez, cada una representando a una víctima. Este macabro ritual simbolizaba su obsesión por el control y la muerte. Los métodos que utilizaba para cometer los asesinatos eran brutales, y su elección de armas como martillos y botellas reflejaba una violencia extrema. La prolongada impunidad de sus crímenes generó un clima de pánico en la población moscovita. Durante 14 años, las autoridades no lograron identificar al responsable, lo que permitió que Pichushkin continuara con su escalofriante misión hasta su detención en 2006. El carnicero de Rostov es considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Fue conocido como el carnicero de Rostov, el destripador rojo y el destripador de Rostov, y cometió abuso, asesinato y mutilación de al menos 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990 en la Rusia soviética, la Ucrania soviética y el Uzbekistán soviético. Chikatilo confesó un total de 56 asesinatos y fue juzgado por 53 de estos en abril de 1992. Fue condenado y sentenciado por 52 muertes en octubre de 1992. Posteriormente, fue ejecutado en febrero de 1994. En la escuela era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía. Sus primeras gafas las tuvo a los 30 años y padeció enuresis nocturna hasta los 12 años. Siempre era humillado por los otros compañeros. Cualquiera podía decirle lo que fuese, mientras él se limitaba a escuchar y a aguantar. A medida que iba creciendo, se hacía más tímido con las mujeres.
A pesar de ello, pudo encontrar una esposa, y aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Logró alcanzar en contadísimas ocasiones la suficiente erección como para embarazarla. Más tarde, Chikatilo abusaría sexualmente de sus estudiantes, tanto de lo que le costaría el trabajo en 1974. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo cometió su primer asesinato documentado. Abordó en la calle a Yelena Zakotnova, una niña de 9 años de edad, y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Allí intentó violarla, pero al no poder alcanzar la erección, apuñaló a la víctima 3 veces en el abdomen, momento en el que eyaculó. En una entrevista concedida tras su arresto en 1990, Chikatilo declaró que tras el apuñalamiento de Zakotnova, la víctima dijo algo con voz ronca, tras lo cual la estranguló hasta dejarla inconsciente antes de arrojarla en el río Gruzhevka. El cuerpo se encontró bajo un puente cercano 2 días más tarde. El 3 de septiembre de 1981 asaltó a su segunda víctima, llamada Larisa Tkachenko, prostituta. La convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él. Esto lo enfureció. Estranguló a la mujer y eyaculó sobre el cadáver. Mordisqueó su garganta salvajemente, le cortó los senos y se comió los pezones. Su tercera víctima fue Lyuba Biryuk. Fue raptada de un pueblo y fue acuchillada 40 veces en el bosque. Le mutiló los ojos, algo que se volvería algo común en sus asesinatos. Chikatilo asesinó a otras 3 personas ese año, y entre ellas a su primera víctima masculina, Oleg Podshivaev. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y que le había arrancado los genitales. El modus operandi era siempre el mismo. Sus víctimas siempre se encontraban en los bosques, con indicios de violencia y sadismo, y en ocasiones les faltaban miembros a las víctimas. Se trataba de niños, niñas y chicas jóvenes. Entre ellos había muchos escapados de casa, pues se dejaban convencer más fácilmente y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transportes local con el que no estaban familiarizados. El 11 de diciembre de 1982, Chikatilo se encontró con su siguiente víctima, llamada Olga Stalmachenok, en un autobús que se dirigía a la casa de sus padres en Novochakhtinsk, y la persuadió para dejar el autobús con él. Fue vista por última vez por un compañero de viaje, quien informó que un hombre de mediana edad había llevado a la víctima firmemente de la mano. Chikatilo atrajo a la víctima a un maizal en las afueras de Novochakhtinsk. La apuñaló en más de 50 veces alrededor de la cabeza y el cuerpo, le arrancó el pecho y le extirpó el intestino inferior y el útero. En 1984, el número de víctimas fue en ascenso, llegando a 15 personas. Chikatilo los elegía entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobús, y con algún pretexto los convencía para que lo siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí les infligía numerosas puñaladas, entre 30 y 50. Casi todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones. Juicio y ejecución. Chikatilo fue acusado de 53 asesinatos agravados, pues muchas de sus víctimas fueron emasculadas vivas. Los psiquiatras del Instituto Serbsky, no obstante, lo veían como un sádico prudente que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle ver que sus actos estaban mal, que eran actos premeditados. Los padres de sus víctimas presentes en la sala de audiencias estaban comprensiblemente alterados, y viendo de frente al asesino de sus hijos, pedían que les dejaran lincharlo. Por eso, Chikatilo estuvo durante el juicio dentro de una especie de jaula de hierro. Ante el diagnóstico psiquiátrico, en octubre de 1991 se dieron a conocer sus conclusiones, diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio de Andrei Chikatilo se inició en abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Este, con la cabeza rasurada, presenció su juicio desde un cubículo de metal para mantenerlo a salvo de la multitud enfurecida. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno, pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y meneó su pene gritando: «Fíjense qué inutilidad. ¿Qué piensan que iba a hacer con esto?». Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que habían nominado. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena de muerte y llevado a una sala aislada de la prisión de Rostov del Don, donde fue ejecutado el 14 de febrero de 1994 de un tiro en la cabeza, tal como era el procedimiento aún en la Rusia postsoviética. Fue sepultado en una tumba sin marcar.